estabilidad de precios y desarrollo financiero. Miércoles, 11 de la mañana. Un ladrón encapuchado y armado entra a un banco, grita "esto es un asalto" y le dice a uno de los empleados del banco que le entregue todo el dinero que tiene en las cajas. Sin embargo, el empleado del banco lo mira y muy tranquilamente le dice que eso es imposible, porque en ese banco no usan ni tienen efectivo, ni en las cajas, ni en las bóvedas, ni en ningún lado. Y le señala un cartel que está en la pared que dice "esta sucursal opera 100% sin efectivo". El ladrón, bastante confundido y desilusionado, entonces le pregunta "¿y sabes dónde puedo encontrar un banco cerca donde puedo ir a robar que sí tenga efectivo?". Esta situación quizás parece un poco futurista, pero la verdad es que en algunos lugares del mundo ya tranquilamente podría ser una realidad. Stefan contaba antes cómo lograron en Suecia reducir significativamente el uso de efectivo y hay muchas naciones que ya están, transitando el mismo camino. Gracias. En Suecia, si no me equivoco, ya hoy en día el efectivo en circulación es aproximadamente el 2% de la economía. Estados Unidos, que viene un poco más atrasado en ese sentido, creo que está en un 8%, pero la tendencia global es que cada vez vamos a un mundo en donde el efectivo es menos necesario. Entonces, quizás un poco la pregunta a hacernos en este caso es si tiene sentido que el efectivo desaparezca del todo. Y como siempre, en este tipo de discusiones hay partes que defienden un lado y otro lado de la discusión. Los que defienden el uso efectivo en algún punto todavía están un poco desconfiados del riesgo que implica ir hacia una economía 100% digital en términos de fraude, temas de seguridad, y también les preocupa un poco lo que pueden llegar a hacer los gobiernos con todo este tipo de información financiera en sus manos. Los que defienden, en cambio, el uso de dinero electrónico, por un lado defienden que promueve mucho más la transparencia, que ayuda en la mayoría de los casos a combatir lo que es el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que además es muy conveniente en términos de costos. Obviamente no hay que ni imprimir, ni distribuir, ni proteger todo lo que tiene que ver con el dinero físico. Sin embargo, a veces esta discusión parece alcanzar un punto que es un poco inútil, porque la mayoría del dinero hoy en día en el mundo ya es electrónico. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿tiene sentido agarrar una parte de ese dinero y convertirlo a físico para hacer ciertas transacciones y después volverlo a convertir a electrónico de nuevo? En Vinti, que es la compañía que ayudé a fundar el año pasado, estamos 100% convencidos que son muchas más las ventajas que las desventajas de usar el dinero en su formato electrónico. Un poco frustrados por la incomodidad de usar efectivo en nuestro día a día acá en Argentina, decidimos desarrollar una plataforma que permite hacer pagos desde cualquier dispositivo móvil de manera instantánea, permitiéndonos usar nuestro dinero no importa en qué formato lo tengamos y sobre todo disociando lo que es el momento del lugar del pago. Comenzamos resolviendo todo lo que tenía que ver con los pagos entre personas, porque en principio veíamos que eran pagos muy sencillos de resolver a nivel tecnológico y que al mismo tiempo generaban un gran nivel de incomodidad. Pero este año, un poco motivados por lo que nos pedían nuestros usuarios, también empezamos a resolver algunos pagos a comercios. Siempre limitados en lo que es el entorno de los micropagos, si se quiere, o sea, pagos que son en general de bajo valor, de mucha recurrencia y siempre intentando reemplazar lo que es un pago en efectivo por un pago electrónico. Imagínense lo que implica, no sé, pagar un almuerzo al mediodía, pagar unas fotocopias en la universidad, pagar un medio de transporte, etc. Es verdad que hasta ahora llevamos muy poco tiempo recorriendo este camino. Sin embargo, creo que es el tiempo suficiente como para darnos cuenta cuáles son los principales desafíos que vamos a tener de acá en adelante. Y creo que, como en todo cambio, digamos, de hacer las cosas de una manera por otra, siempre es importante entender un poco cuáles son los incentivos que están abajo y en el caso de lo que tiene que ver con reemplazar el uso efectivo por hacer pagos electrónicos, me parece que es importante que exista tanto un buen nivel de demanda por este tipo de productos y servicios como también un buen nivel de oferta. Y para que haya un buen nivel de demanda y un buen nivel de oferta de productos de pagos electrónicos, es fundamental no solo el rol que juegan las compañías de tecnología como la nuestra o como Mercado Pago, sino también el rol que juegan los reguladores. Porque por más que quizás es un poco nuestro rol como innovadores ir en contra del status quo, a veces operar en zonas legales que son un poco grises o incluso pelearnos con todo el mundo,
la realidad es que sin reglas claras es un poco difícil convencer a todo el mundo que el resto del camino de acá en adelante es seguro. Así que un poco los invito a hacer un repaso por cuáles son los principales desafíos que identificamos nosotros hasta ahora en nuestro camino, tanto desde el lado de la demanda como del lado de la oferta de estos productos. Desde el lado de la demanda diría que hay tres desafíos principales. El primero tiene que ver con cuán fácil es usar un producto de dinero electrónico. El segundo tiene que ver con cuáles son los costos de oportunidad de usar uno de estos productos. Y el tercero tiene que ver con cuánta confianza genera usar este tipo de productos. Con respecto a la usabilidad, las preguntas que en general la gente nos hace cuando interactuamos con ellos, o sea, con los usuarios, la primera es siempre, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Es fácil de usar? Obviamente, digamos, es una pregunta bastante simple, pero si una persona no sabe cómo hacer un pago electrónico o un pago móvil, muy difícilmente lo haga y mucho más difícilmente lo siga haciendo a lo largo del tiempo. La segunda pregunta que siempre nos hacen es si es rápido. Es como que el usuario tiene un poco una percepción ya de cuánto tiene que durar una transacción en efectivo e indefectiblemente lo compara contra eso cuando empieza a hacer una transacción de una manera distinta. Con lo cual, ahí es un poco un desafío para nosotros poder hacer que los pagos sean más fáciles, más rápidos y con menos fricción que lo que son los pagos en efectivo. Y la última pregunta que siempre nos hacen es un poco, bueno, ¿y dónde lo puedo usar? ¿No? Que quizás es uno de los desafíos más grandes, porque un poco lo que nosotros nos dimos cuenta es que en la medida en que no exista una red de uso amplia para usar un producto de dinero electrónico, la probabilidad de que una persona lo adopte y lo siga usando a lo largo del tiempo es bastante baja. Con lo que tiene que ver con los desafíos relacionados a los costos de oportunidad, la primera pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿tiene algún costo esto? Y que ahí es interesante un poco ponerse en cómo funciona la cabeza de la gente y lo que la gente percibe es que el efectivo no tiene costo. Con lo cual queda un poco de nuestro lado ver si o tenemos que desarrollar productos que sean gratis para el usuario o, por otro lado, tener que agregar mucho valor con nuestro producto para poder anular, digamos, ese costo de oportunidad efectivo. La segunda pregunta que en general nos hacen, y esto quizás ya un poco tiene que ver más con las preguntas que nos hacen los comercios cuando empiezan a investigar, bueno, a ver si pueden usar esto como una forma de cobro, es cómo va a impactar esto en sus impuestos, ¿no? O sea, sobre todo para que son los pequeños y medianos comerciantes, los impuestos siempre es un tema aterrador. Entonces, lo que menos quieren es pagar más impuestos o que esto los complique de alguna manera a nivel impositivo. Y por último, que quizás también es una pregunta un poco básica, pero la gente a veces nos dice, bueno, ¿qué gano yo por usar esto? ¿No? Con todo cambio, de una forma hacer las cosas por otra, siempre es importante demostrar que estamos generando algún valor adicional, ¿no? Porque si yo estoy igual o peor usando uno de estos productos que usando efectivo, difícilmente quiera adoptarlo. Y por último, está el tema de la confianza, ¿no? Creo que acá hay un poco un instinto primitivo, ¿no? que tenemos las personas de querer ver y tocar las cosas que tenemos. Entonces, digamos, la concepción de que gran parte o todo nuestro dinero sea electrónico y sea invisible a los ojos, a veces es un poco preocupante para la gente. Sobre todo también quizás en este país donde la historia con los bancos no es del todo feliz, siempre genera un poco de desconfianza y creer que todo el dinero va a estar adentro de un banco. Entonces, con respecto a la confianza, me parece que acá los puntos más importantes siempre son poder hacer que la gente entienda que su dinero está seguro, que lo van a poder acceder en cualquier momento que ellos quieran, y que, digamos, nadie va a usar la información financiera o relacionada con su dinero, con sus pagos, para ningún otro uso que sea el que ellos realmente quieren. Pasando un poco a lo que tiene que ver con los desafíos de la oferta de este tipo de productos, diría que principalmente se agrupan en dos puntos. El primero tiene que ver con incentivos económicos, ¿no? Que básicamente es si hace sentido que existan este tipo de soluciones o no. Y la segunda tiene que ver con qué reglas de juego existen a nivel de la industria. Entonces, con respecto a los incentivos económicos, la primera pregunta es, bueno, ¿hay valor a construir? ¿Hace falta que existan este tipo de productos? Y sobre todo, si hay algún valor a construir, ¿se puede capturar? ¿Se puede construir un negocio alrededor de esto? Porque si no, generalmente, digamos, hay pocos incentivos para que pueda venir gente y quiera empezar a desarrollar este tipo de cosas. Pero acá también es importante entender
que estos incentivos económicos a veces también se pueden promover a partir de políticas públicas que sirvan para cerrar quizás ciertas brechas que a veces existen en el mercado y que en muchos casos son temporarias. Entonces, quizás acá la pregunta más tiene que ver con, ¿tiene sentido a nivel de la economía de un país o de la sociedad que este tipo de productos de dinero electrónico se usen masivamente? Y en ese caso, bueno, ¿qué se puede hacer para promoverlos? Después, con respecto a las reglas de juego, parece que es crucial que, digamos, que exista una libre competencia para que cualquier actor pueda empezar a desarrollar este tipo de soluciones. Está, digamos, bastante probado que cuanto más abierta es la competencia, más florece la innovación. Entonces, digamos, quizás es por eso que a veces hay algunos países donde el sistema financiero quedó bastante poco moderno en términos tecnológicos, porque en general la innovación se tendió a depositar siempre en los bancos. Y los bancos no son organizaciones que particularmente se caractericen por invertir mucho en innovación. Por lo tanto, a menos que, digamos, el sistema financiero esté abierto a que compañías de tecnología puedan empezar a interactuar con ese sistema financiero, difícilmente surja mucha innovación. Así que es fundamental, no solo que, digamos, que el acceso sea libre, sino que además esas reglas de juego sean bien claras y que perdieron un poco en el tiempo. Parece que acá en Argentina estamos en un sistema financiero que es un poco cerrado a un cierto conjunto de actores que a veces innovan, a veces no. En general el nivel de innovación fue bastante poco en los últimos 10 años, y lo más preocupante es que a veces incluso no dejan que otros actores innoven, y me parece que eso es el punto más importante en el que hay que trabajar. Así que, un poco en síntesis, creo que el camino quizás a continuar reduciendo el uso de efectivo acá en Argentina es un poco un trabajo en equipo entre lo que pueda hacer el mercado y lo que pueda hacer la regulación. Hay algunos desafíos de los cuales repasamos que claramente le pegan directamente a lo que son las empresas de tecnología, como la usabilidad. La usabilidad es un desafío que nosotros sentimos muy propio y en general es en lo que más nos apasiona trabajar, porque tiene que ver con generar productos nuevos que a la gente le encante usar. Y hay otros desafíos que quizás son un poco más propios de lo que son los reguladores, como definir un conjunto de reglas de juego que sean bastante claras y competitivas. Creo que acá en Argentina tenemos la capacidad de ser disruptivos, tenemos la capacidad de generar y desarrollar productos que estén a la altura de lo que se hace en cualquier lado del mundo. Creo que tenemos la capacidad de cambiar la forma en que piensa la gente y cómo consigue el efectivo, pero me parece que en definitiva es algo que trabajemos juntos y que generemos un ecosistema donde estos cambios se pueden dar a mayor escala y con más profundidad. Va a ser difícil que reduzcamos esos efectivos. Así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Entonces, abrimos a las preguntas que tengan para cualquiera de los miembros del panel. Just a quick question. Tengo una pregunta. Escuché con atención todo lo que se ha dicho y también están pasando cosas gigantescas en China. ¿Cómo visualizan, y esta es una pregunta para cualquiera de ustedes, esta situación con la compensación privada de las operaciones, el clearing? Porque surgen muchas cámaras compensadoras y yo, como miembro de la banca central anteriormente, me encanta hacer este ejercicio y formular esta pregunta. Are you asking if what is the position in terms of regulation of the risk of... Está volviendo a repetir la pregunta ya que no escuchó la traducción y le fue formulada en inglés. Sí, estoy hablando de esa competencia en un entorno de riesgo sistémico y por eso mencioné a China, que está justamente en el otro extremo del mundo. Y además también cómo se manejan esas operaciones de compensación bancaria a nivel privado, claro, para evitar que el fraude principalmente. Lo que tenemos en México es un sistema que, a los efectos de brindar un servicio privado de liquidación y compensación de operaciones,
tenemos que tener una transmisión de mensajes clara y autorizada por el Banco Central. La mensajería bancaria la autoriza el Banco Central. Luego tenemos el proveedor, que puede ser privado, como usted mencionó, que tiene que respetar determinadas reglas y normas, riesgo financiero y riesgo operativa. Y, por supuesto, seguridad cibernética. Voy a hablar en español, dice, mejor. La regulación, en particular de la ciberseguridad. Antes el Banco Central no hacía supervisión a los participantes del mercado de instituciones financieras o switches, cámaras de compensación en términos de la infraestructura de la seguridad, y hoy hacemos visitas de inspección para ver todo el proceso, incluyendo lo que mencionaba ayer el profesor Ryan, en términos de la parte humana para accesar a la red. Entonces sí hemos hecho un énfasis en los últimos 2 años de esa parte, que es la que nos preocupa. La financiera es importante, pero tal vez es algo que ya se hacía desde antes y hemos hecho énfasis en estos 2 aspectos. Y la tercera es en términos de acceso. Para poder también tener una cámara de compensación, tienes que dar acceso gratuito y conectividad a cualquier otra cámara de compensación, y de esta manera también para generar esta interoperabilidad. Lo que es muy importante en México por la concentración de los participantes del mercado. Es tan concentrada que antes, que no era obligatoria el acceso gratuito, no había entrada de nuevos participantes. Pero claramente pues, es de los temas que más preocupan a mí y por supuesto al gobernador. Federico primero, después Guillermo. Primero Federico. Sí, bueno, me gustaron muchísimo las 4 exposiciones, pero voy a insistir con Lorenza con una pregunta que es el tema que hablaste de blockchain. ¿Qué exigencia regulatoria nos exige a los bancos centrales? Si nos puedes contar un poquito. Eso. Sí, creo que por ahora es un tema en el que estamos trabajando los bancos centrales en entender la tecnología para ver cómo regularla, sobre todo ver cuáles son los riesgos operativos y el riesgo financiero también, dónde puede quedar. Hoy no hay ningún país que regule esa parte. La regulación para ese tipo de tecnologías está más hacia los participantes que dan servicios de retail, pero no hay una regulación específica para los que operan nada más como una infraestructura de conectividad. Pero sí lo que están haciendo muchos bancos centrales es invertir en entender la tecnología, o muchos incluso hacer alianzas con empresas de tecnología para poder emitir esa regulación. Pero hoy no existe algo. Guillermo. Mi pregunta es bastante básica. Es acerca de la unidad de cuenta que se usa acá. Estamos en una región donde tenemos por lo menos 2 monedas, el dólar y el peso, digamos. Y estamos hablando de una tecnología que nos permite precisamente exceder las fronteras o buscar diferentes tipos de transacciones. Y me pregunto al respecto, ¿qué tipo de complicación trae eso? Si estos medios de pago ustedes están considerando pasar a través de esa frontera, y en ese sentido, desde el punto de vista de un sistema de pagos, ¿ayuda o no ayuda a tener tipo de cambio fluctuante? Obviamente, no tener restricciones al movimiento de capital es bastante obvio que debe ser un factor, pero muy abierto debería ser, me imagino. Y luego esa pregunta si la volatilidad de la tasa de cambio, que es algo beneficioso desde el punto de vista del Banco Central, si eso interfiere o no con el sistema de pago. Gracias. Sí, cómo no, tomo yo la primera parte. Nosotros por ahora la solución que damos es doméstica en cada país, no tenemos una solución de cross-border como sí da, por ejemplo, PayPal en general. Sí estamos viendo cada vez más interés, sobre todo de vendedores de China y de Asia, a venderle a América Latina, y ahí no hay un problema de
depende más, no es tanto un tema de tipo de cambio o de flexibilidad o no del tipo de cambio, sino más bien de restricciones de movimientos de capital. En el caso de México, que es sumamente flexible, tranquilamente hay vendedores de China vendiendo, AliExpress, por ejemplo, vendiendo a México, y es algo que funciona sumamente bien. Lo único que hace falta es tener acceso a tipo de cambio real time, básicamente, y funciona sumamente bien. Se pueden incluso mostrar real time los precios en moneda local para que el consumidor mexicano sepa cuánto va a pagar. Tal vez comentar que creo que esa es la pregunta más relevante para el tema de operaciones transfronterizas, y lo que, volviendo otra vez a Bitcoin y a estas monedas virtuales, no resuelven ese tema sino lo agravan. O sea, como que lo que ellos decían era, bueno, vamos a conectar a diferentes participantes en cualquier parte del mundo usando como numerario el Bitcoin o la moneda que fuera. Dado que eso no sucede porque no es algo que se utilice de manera masiva, sí usan estas plataformas, pero la usan teniendo que hacer el tipo de, o sea, dos operaciones cambiarias, una de pesos a Bitcoin y luego de Bitcoin a dólares. Entonces, lejos de ayudar a resolver el problema cambiario, que es el más relevante, digamos, en términos de este tipo de transacciones, lo agrava. Y lo que han hecho algunos de participantes que hacen ofrecen este tipo de servicios en México es tratan de usar un tipo de cambio de mercado de tiempo real, y generalmente donde va la comisión es a través del tipo de cambio. Normalmente no cobran nada por las transacciones o por los pagos, pero sí el tipo de cambio hay un cierto spread, digamos, que utilizan ahí, y se pueden hacer las transacciones. En realidad, en términos regulatorios no hay ninguna limitación, y pues para los usuarios generalmente ahí es donde está la comisión que cobran, o el dinero que hacen normalmente viene por esa parte. Yo creo que esto es el tema que hacemos nosotros todos los días, que es claramente las transacciones de cross-border, y cada vez más la interoperabilidad es importante en esto. Entonces, cambio fluctuante ayuda de una manera, pero el tema es promover la flexibilidad o la interoperabilidad. Puedo usar el ejemplo por Uber. Hay probablemente mucha gente que tiene un aplicativo, sea en Brasil, y va a otro país y utiliza Uber de su aplicativo. Entonces esto todo promueve que la interoperabilidad, que las personas usen más, y entonces la flexibilidad de mover capitales entre un mercado y otro es muy importante para que este comercio se desarrolle. La última pregunta. Aquí. Una pregunta para Julián Scopinaro. No. Disculpa, Beatriz, acá adelante primero. Había levantado Ahí está. No. Sabemos que los shocks financieros afectan al mismo tiempo a muchos países. Yo no sé desde cuándo están operando ustedes con estos sistemas, pero yo tengo curiosidad en saber cómo los han afectado. Por ejemplo, la crisis Lehman, si ha tenido algún impacto y cómo lo han solucionado. Sí. Como nos afectó Lehman fue en Brasil, durante un par de meses fue claramente más alta la tasa para descontar ventas en cuotas, entonces tuvimos que encarecer el precio a consumidores de pagar en cuotas. Ese fue el efecto más directo. Sobre todo trabajamos mucho con una tarjeta grande doméstica brasileña que es Hipercard, que pertenece a Unibanco, que en ese momento fue adquirido por Itaú, y en ese septiembre, octubre, noviembre de 2008 era bastante más caro descontar esos recibibles, entonces por ahí en esa tarjeta Hipercard acortamos el número de cuotas que ofrecíamos. Pero es eso, no es que tenemos... nosotros recibimos pagos y le damos a la otra parte, así que no tenemos un stock que nos pueda afectar. Lo que afectó es las condiciones de tasa de interés para pagos futuros.